Erika Viviana Pedraza es economista de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría de Economía de la Universidad de Warwick en Inglaterra. Ha estado vinculada al sector público por cerca de 10 años y ha trabajado con la Comisión Nacional de Televisión, el Departamento Nacional de Planeación y con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, donde actualmente es su subdirectora técnica. Entonces los dejo con la doctora Erika Viviana Pedraza con su presentación sobre gestión de riesgo en los sistemas de acueducto y alcantarillado. Cuando hablamos de estas amenazas podemos distinguir dos clases, unas que de alguna manera son previsibles o controlables y otras que definitivamente no son controlables. Cuando hablamos del tema de la vulnerabilidad, estamos haciendo referencia a todas aquellas situaciones que podrían incrementar el impacto negativo que se genera con una situación de amenaza. El tema de la vulnerabilidad es un concepto, digamos, muy importante cuando hablamos de la gestión del riesgo, porque de alguna manera nos hace analizar acerca de qué factores se podrían controlar y mitigar para evitar que esas amenazas dadas por fenómenos naturales tuvieran un impacto mucho mayor. Entonces la idea es tener en cuenta que cuando hablamos del tema de vulnerabilidad estamos hablando de alguna manera de elementos que son controlables. Aquí en esta diapositiva básicamente estamos resumiendo los principales componentes de la gestión integral del riesgo. Pienso que son ya familiares para todos nosotros. Como primera medida está el tema de la prevención. En los sistemas de acueducto y alcantarillado, la prevención de riesgo básicamente hace referencia a la identificación y la valoración de riesgos y nos pone a pensar acerca de cómo podría un operador de los servicios de acueducto y alcantarillado llegar a operar un sistema si se diera una situación de amenaza. Entonces, básicamente con la prevención realmente es una actividad que nos permite identificar qué parte del sistema de acueducto y alcantarillado es el más relevante y al cual debemos nosotros, digamos, dirigir nuestros esfuerzos para preservar. La prevención incluye la elaboración de estudios, modelos, mapas y en general todo tipo de análisis locales que de alguna manera le exigen al prestador tener un conocimiento suficiente acerca de todo su sistema. Cuando hablamos de las actividades de mitigación, básicamente estamos haciendo referencia a aquellas actividades que nos permiten reducir el riesgo. De pronto nos ha ilustrado un poco, básicamente hace referencia a los sistemas de alerta, planes de contingencia que debe un operador responsable y quien esté interesado en garantizar un servicio con calidad y un servicio continuo debería realizar ante esa situación. Y en último lugar, cuando hablamos de las tareas de recuperación, básicamente hablamos de todas las tareas de reconstrucción que se deberían realizar ante una situación de un desastre natural. Este último ítem de las actividades de recuperación en el sector de agua potable y saneamiento básico se constituye en un elemento central porque cuando suceden, digamos, situaciones catastróficas como por ejemplo las de un sismo, uno de los sectores que más se ve afectado, digamos, de la infraestructura que más se ve afectada es aquella relacionada con la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico y a su vez este se convierte en un motor para que la actividad productiva vuelva a generarse. Entonces hay otros sectores que dependen básicamente de que se dé una recuperación muy amplia del sector acueducto y alcantarillado. Básicamente también porque la recuperación que se dé, digamos, de la infraestructura asociada a este sector está relacionada con el tema de calidad de vida en la población, es decir, que las personas que sufren de una amenaza, una situación de desastre muy grande, por ejemplo, puedan empezar a tomar medidas para tener una higiene garantizada, para evitar algún tipo de enfermedades, por ejemplo, que se lleguen a dar. En situaciones catastróficas, por ejemplo, contar con un sistema de agua potable también permite, por ejemplo, que se haga un buen manejo de tratamiento de aguas residuales y en general, digamos que se dan esta infraestructura permite que todos los sectores productivos de la economía puedan, digamos, empezar a funcionar después de una actividad de desastre. Dentro de las actividades que todo prestador de servicios públicos debería hacer para realizar y garantizar una gestión integral de riesgo, tenemos el tema del análisis de riesgo y de la vulnerabilidad. Este gráfico de acá, digamos, nos permite concentrarnos en todas las actividades que están relacionadas con ese análisis. En primer lugar, tenemos la tarea de planificación. Muchas veces, cuando estamos hablando del riesgo, digamos que no le damos la suficiente importancia a esta primera tarea que se constituye en el pilar fundamental. Cuando hablamos de las tareas de planificación, estamos hablando del enfoque que se va a desarrollar para manejar los riesgos,
Estamos hablando también de los recursos humanos y técnicos que la empresa, por ejemplo, va a destinar para hacer este tipo de estudios. Estamos hablando de la institucionalidad, porque muchas veces, y hay que reconocerlo, no solamente el prestador tiene obligación, sino la entidad territorial a nivel local, por ejemplo, tiene, digamos que, mucho papel en las tareas de planificación. Entonces, esas tareas de planificación se constituyen en el eje fundamental para que esa gestión integral de riesgos se pueda facilitar. Una vez, digamos, que se ha desarrollado esta tarea de planificación, hacemos un análisis y evaluación de los riesgos. Del análisis y evaluación de los riesgos ya hemos hablado también con bastante claridad en el día de hoy. Estamos acá hablando acerca de la identificación de riesgos, de la clasificación de los riesgos. Estamos hablando de análisis de diagnósticos de vulnerabilidad. En muchas ocasiones los prestadores de servicios públicos pueden, con los equipos técnicos y con los profesionales que tienen, desarrollar algunos diagnósticos de vulnerabilidad que les permiten reflejar aquellas áreas que, digamos, podrían o necesitarían alguna gestión más profunda, pero en muchos otros casos también es necesario contar con profesionales expertos. Entonces, en este análisis y evaluación, generalmente hablamos de un análisis de tipo cualitativo, que generalmente se puede realizar con el personal de los operadores de servicios públicos, pero también es necesario en algunos casos hablar digamos, de pronto de la contratación de algunos estudios particulares. Cuando hablamos del análisis y la evaluación, es importante que una empresa de servicios públicos se haga la pregunta acerca de hasta qué nivel está dispuesto a aceptar, digamos, tener una provisión de servicios si se llega a dar un desastre. Es decir, se tiene que hacer un reconocimiento de que ante una calamidad muy grande, por ejemplo, como un sismo, realmente hay una infraestructura con la que la empresa, digamos, puede rápidamente atender y llegar a reconstruir, pero hay otra que definitivamente que es fundamental. Entonces, digamos que aquí es muy importante el estudio que se hace, por ejemplo, de las unidades de respaldo. ¿Qué es importante? ¿Qué, por ejemplo, planta de tratamiento, digamos, se podría llegar a utilizar en caso de que hubiera una calamidad de este tipo? Entonces, en el análisis y evaluación es una gestión muy detallada de todos los riesgos del prestador. Y aquí, pues básicamente, un análisis nos debería permitir saber si la empresa está dispuesta a aceptar ese riesgo o no. Cuando la empresa no está dispuesta a aceptar el riesgo, básicamente hablamos de la transferencia de riesgos y hablamos también de una etapa de intervención. Cuando hablamos de la etapa de intervención podemos digamos que hablar de dos grandes momentos, un momento de prevención de riesgos y un momento de mitigación. Cuando hablamos de prevención de riesgo, estamos hablando de todas aquellas medidas que puede tomar un prestador para evitar que las causas que puedan generar una situación de desastre se den. Mientras que cuando hablamos del tema de mitigación, estamos hablando de todos aquellos planes que se pueden hacer para evitar que los impactos que se generan con el riesgo se minimicen. Entonces, cuando hablamos de prevención, básicamente estamos hablando de reducir esas causas que van a determinar que podría generar una situación de desastre, una calamidad, y cuando hablamos de mitigación estamos hablando básicamente de reducir el impacto. Cuando se ha hecho ese análisis de prevención y mitigación, volvemos a hacer un análisis y evaluación del riesgo, porque tenemos que tener en cuenta que este análisis de todas formas no es un análisis que lo podamos considerar estático en el tiempo, sino que siempre necesita digamos, de un ciclo, porque si bien existen unos riesgos que han sido evaluados e identificados en un momento del tiempo, algunos fenómenos, por ejemplo, los fenómenos de variabilidad climática pueden hacer que esos riesgos, digamos, sean diferentes de un momento a otro. Entonces, este es un procedimiento de análisis de riesgos y de la vulnerabilidad que básicamente se tienen que hacer de manera contigua. Cuando estamos diciendo que se acepta el riesgo, básicamente lo que puede hacer el prestador es establecer algunos fondos de contingencia y de alguna manera tener algunas reservas para poder hacer frente a esas calamidades. Y finalmente tenemos las actividades de monitoreo y seguimiento, que definitivamente son unas actividades que se recomiendan siempre para garantizar que haya un manejo integral de la gestión del riesgo. Estas actividades de monitoreo y seguimiento le permiten al prestador tomar medidas diferentes a aquellas que hubiera podido plantear en un momento a otro, le permite generar una respuesta en un menor tiempo posible y de alguna manera le permite estar haciendo como una actualización permanente de todo su análisis de riesgo y vulnerabilidad. Hay un tema importante y que de pronto no lo hemos discutido en el día de hoy, pero yo creo que todos somos muy conscientes de este tema,
y es que la provisión de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, digamos que tiene unas características especiales por las cuales el manejo integral de riesgos, digamos, toma tanta relevancia. En primer lugar, porque cuando hablamos de esta infraestructura, nosotros estamos hablando de una infraestructura que en general es una infraestructura que es muy extensa en términos de, digamos, de construcción. Entonces, generalmente cuando nosotros nos imaginamos una infraestructura de acueducto potable, básicamente tenemos en nuestra cabeza que existe unas aducciones, unas conducciones, unas redes de distribución, pero cuando ya vemos la realidad, definitivamente en términos de construcción, digamos que implican, o sea, tienen unas dimensiones muy grandes. En segundo lugar, muchas veces esta infraestructura se debe, digamos, en algunas situaciones, instalar en algunas zonas de riesgo. Entonces, por ejemplo, hay que hacer algunas aducciones en algunas, o unas bocatomas, por ejemplo, que se tienen que establecer en algunas zonas donde posiblemente haya un crecimiento del río o de la fuente hídrica, y eso, por ejemplo, genera algunos temas que el prestador debe tener mucho cuidado. Y un tema relevante también es que en nuestro sector definitivamente un tema que pesa mucho para hacer este análisis de riesgo también es que la población tiende a ubicarse en zonas realmente en donde, por ejemplo, no ha habido un adecuado manejo del territorio. Entonces, siempre digamos que hay una constante tensión entre la política de ordenamiento territorial y la prestación de los servicios públicos. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que pueden, digamos, mantener, digamos, o realizar una gestión integral de riesgos, pero de alguna manera, por ejemplo, esa dinámica demográfica que se da en zonas de alto riesgo, a veces hace que el prestador, digamos, como que sea un poco, tenga que actuar realmente por esa situación que se está dando y que de alguna manera deberíamos solucionar. Miremos ahora cuál ha sido, digamos, alguna experiencia internacional relevante para el tema de gestión de riesgos y desastres, para luego concentrarnos en la gestión de riesgos en el sector acueducto y alcantarillado. Cuando nosotros miramos en Latinoamérica cómo han sido esos sistemas de gestión de riesgos y de desastre, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estos sistemas se crearon básicamente con el objetivo de atender una emergencia específica. Sin embargo, posteriormente, digamos, como que se dio un reconocimiento a que estas instituciones no podían simplemente responder ante las emergencias, sino que deberían hacer unas tareas relacionadas con la prevención, mitigación y preparación ante eventos naturales. Si nosotros miramos cómo ha sido la organización institucional de estas entidades, básicamente encontramos que se pueden dar tres enfoques. Hay enfoques que son muy centralizados, en donde una sola entidad, por ejemplo, realiza toda la formulación de política, hace la asistencia técnica, consigue los recursos. En otras tenemos que hay entidades que son ligeramente centralizadas y digamos que hay una tendencia de la mayoría de los países en los que se están efectuando estos esquemas de gestión de desastres, que es básicamente tener entidades que funcionan en red. La selección, digamos, de uno u de otro enfoque realmente depende mucho de la organización del país. Si estamos hablando de un país que es, digamos, que es federal o que no es federal, de la organización política, y juega un papel muy importante también el tema de retroalimentación y control de los agentes y de la sociedad. Hay que decir que los países desarrollados en general, cuando han establecido estos mecanismos, han desarrollado esquemas que son bastante descentralizados, en donde digamos que le permiten al municipio, a la localidad o a la región, digamos que sea la primera entidad responsable de atender a la atención de un desastre, para luego sí pasar al orden nacional. Bueno, empezamos por Argentina. Cuando nosotros analizamos el sistema de atención de desastres en Argentina, nos damos cuenta que hay una entidad a nivel nacional, que es el Sistema Federal de Emergencias. Esta entidad es responsable de la mitigación de riesgos y de desastres. Si bien las provincias están a cargo de realizar todo el tema de análisis de vulnerabilidad y los proyectos de mitigación, digamos, este sistema federal coordina mucho el trabajo con las provincias. Existe un Consejo Nacional para la Recuperación de Regiones Afectadas por el Desastre, que es, digamos, en la región latinoamericana, es la única entidad de la región que ha sido creada ex ante para coordinar y distribuir todos los fondos para las actividades de reconstrucción. Entonces, digamos que acá hay una gestión muy importante para la consecución de recursos que permiten atender esos desastres. Es importante mencionar que en Argentina, digamos, no hay una participación muy alta del mercado de seguros o de bonos para la financiación
ante los desastres naturales y que realmente los recursos provienen de créditos multilaterales o de reservas de crédito que tenga el país. En Brasil tenemos que el manejo ante situaciones de desastre realmente tiene un enfoque muy federal. Entonces realmente cuando existe una situación de desastre vemos que la primera respuesta siempre sucede a nivel del municipio. Si el municipio digamos que no es capaz de responder rápidamente y no tiene tampoco los recursos para hacerlo, entonces hay una respuesta a nivel de región, luego hay una respuesta a nivel de estado y luego ya a nivel nacional. En este país juega un papel fundamental la Secretaría Nacional de Defensa Civil, quien está a cargo de coordinar el plan de gestión de desastres y de las demás actividades relacionadas con la mitigación del riesgo. En México tenemos un ejemplo aquí típico de cómo este esquema se ha desarrollado a nivel de red. En primer lugar tenemos el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el responsable de coordinar esfuerzos, reducir pérdidas y restaurar servicios sociales básicos en caso de desastre. Esta entidad trabaja de la mano con varias instituciones del nivel nacional, como es el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para la Protección Civil, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres y los fondos de desastres naturales. Es muy importante acá reconocer realmente que, por ejemplo, en el Consejo Nacional para la Protección Civil, realmente el presidente, por ejemplo, juega un papel fundamental en determinar algunos lineamientos para la atención de desastres. Y actualmente se implementa un fondo de seguros, pues de reaseguramiento contra las catástrofes que se presenten. En Chile tenemos un esquema que es ligeramente descentralizado. Tenemos a la Oficina Nacional de Emergencias como responsable de todos los componentes de prevención y atención de desastres. Esta es una entidad descentralizada con funciones de prevención, mitigación y de realizar estudios de vulnerabilidad. En Chile también existen algunos comités regionales, provinciales y comunitarios, quienes están también al cargo de esa evaluación, diseño y preparación y mitigación del riesgo. Digamos que en Chile también tenemos un esquema que es ligeramente descentralizado y funciona igual que el Brasil. Entonces, digamos que cuando hay una situación de desastre, la primera entidad que, digamos, que responde es el nivel de municipio y localidad para luego sí generar la respuesta a nivel nacional. Una situación completamente, digamos, diferente en cuanto a los esquemas de atención de desastres la tenemos, por ejemplo, en Francia, en donde tenemos un gobierno que, digamos que ha buscado mucho que el tema del manejo de riesgo se realice se maneje a través de las aseguradoras. Entonces, en el gobierno francés, por ejemplo, exige que las aseguradoras ofrezcan seguros para todos los habitantes contra desastres y que exista, digamos, una prima única. Esta prima única realmente se define como un impuesto al patrimonio, lo que de alguna manera garantiza que haya un incentivo muy importante para adquirir este tipo de seguros. Los riesgos de las aseguradoras son a su vez cubiertos parcialmente por un fondo nacional y por un fondo central que hace los reaseguramientos correspondientes. Si bien existen en algunas regiones de este país algunas primas muy altas para algunas situaciones de riesgo, realmente en general, digamos, esas primas no se hacen muy diferenciadas, o digamos que en términos relativos no existe mucha diferencia. Entonces, para cualquier tenedor de una finca raíz, digamos, adquirir un seguro contra una situación de desastre es algo, digamos, relativamente asequible y por eso, digamos, se genera un incentivo para adquirir estos servicios. Si nos concentramos ahora en la gestión integral del riesgo en acueducto y alcantarillado, vamos a ver también un esquema bastante diferente en los países de la región. Cuando analizamos el tema en Chile, nos vamos a dar cuenta que en este país, básicamente la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es prestado por empresas privadas, por sociedades anónimas, que son las responsables de asegurar la continuidad y calidad del servicio. Estas empresas prestadoras son autónomas de decidir si realmente, por ejemplo, quieren adquirir un seguro o no y en qué medida hacen una formulación, por ejemplo, de esos planes de emergencia. La Superintendencia de Servicios Sanitarios es la entidad reguladora y supervisora de los servicios y es la responsable de verificar todo el cumplimiento de la normativa básica. Entonces, lo que sucede en este país es que si bien las empresas prestadoras tienen cierta autonomía para determinar, por ejemplo, qué actividades en relación con el riesgo pueden realizar o no, la Superintendencia de Servicios Sanitarios sí
lo que garantiza es que se dé básicamente el cumplimiento de la normatividad que hay. Entonces, si hay una falla muy grande en la prestación del servicio que hubiera sido posible y de alguna manera hubiera podido ser prevista por el prestador, la Superintendencia de Servicios Sanitarios lo que hace son investigaciones posteriores a este evento para saber si penalizan o no al prestador. En Chile tenemos que hay un sector seguros bastante desarrollado, entonces la mayoría de empresas del sector, que como repito son empresas privadas, digamos tienen asegurada parte de su infraestructura, digamos aquella infraestructura más importante. Es importante mencionar que desde el año 2005 la regulación en Chile ha buscado que todos los prestadores implementen planes de emergencias. Entonces, con el sismo que sucedió recientemente, por ejemplo, y que afectó la sección de Biobío, si bien hubo una respuesta inmediata a los prestadores de la región, también hubo un reconocimiento por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que definitivamente hay algunas fallas y algunas debilidades por parte del prestador, y actualmente la superintendencia, digamos, está investigando esa situación. Es muy importante mencionar que si hablamos en términos de regulación y de tarifas y si nos preguntamos si existe algún incentivo específico para incorporar la gestión de riesgo en las tarifas de los servicios en Chile, nos vamos a dar cuenta que realmente no existe un incentivo explícito, digamos, no hay un reconocimiento implícito, no hay un reconocimiento explícito a que se tenga que hacer este manejo integral de riesgos. Como ustedes saben, en Chile hay una regulación que es empresa modelo y realmente lo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios permite es que las tarifas cubran ciertos costos básicos de gestión y de mitigación que básicamente están relacionados con los honorarios y los costos de personal, por ejemplo, que cualquier prestador debería tener dentro de, digamos, de sus costos administrativos. Entonces, no hay un reconocimiento adicional para el manejo integral de riesgo. La inclusión de obras que se realizan son negociadas con el prestador, entonces, de alguna manera, si se necesitan hacer obras de respaldo, esas se negocian con el regulador. Y finalmente, tenemos que en este país el gobierno nacional provee recursos para la reconstrucción, especialmente en municipios menores y zonas rurales. Al analizar el caso de Perú, nos encontramos con que realmente no existen incentivos regulatorios específicos a la gestión del riesgo. Actualmente, en la economía peruana se está discutiendo la viabilidad de recuperar los costos de la gestión de riesgos que realizan las empresas vía tarifas. Acá hay, digamos que discutir algo muy importante y es que, como ustedes saben, no todos los países de la región latinoamericana, digamos, tienen un cubrimiento total de los costos. En algunos países, por ejemplo, se cubren únicamente los costos administrativos y operativos. Entonces, de alguna manera, en aquellos países en donde todavía no se cobren 100% los costos de inversión, hay una dificultad muy grande por incorporar los costos asociados al manejo integral de riesgos. En Perú únicamente se permite recuperar costos de planes de gestión de riesgos si estos están financiados con recursos propios y si están incluidos dentro de una priorización de tarifas que también se negocia con el ente regulador de Perú, con el SUNAS. Según la normativa local, las empresas únicamente están obligadas a tener planes de emergencia y si bien algunas empresas, las más grandes, han adquirido seguros contra la infraestructura, realmente esa no es una práctica común todavía en este país. Al analizar la situación de Costa Rica, nos vamos a dar cuenta que es una situación bastante similar a la del caso peruano. El ente regulador tampoco, digamos que incentiva la gestión de riesgos de una manera explícita. Se permite incorporar en la tarifa los costos de personal y los costos de estudios relacionados a la gestión de riesgo. Las inversiones de nuevo se negocian con el regulador, entonces definitivamente el prestador, digamos, como que tiene que demostrar, digamos, la necesidad de realizar estas inversiones. La adquisición de seguros no es una práctica común, sin embargo, si las empresas adquieren este tipo de seguros, la legislación permite que este costo se traslade a las tarifas. Y en caso de emergencias, digamos que el gobierno de Costa Rica, digamos, también tiene algunos previstos unos recursos para, digamos, si el desastre, por ejemplo, genera unos costos de provisión del servicio muy altos, digamos, el gobierno de Costa Rica, digamos que tiene algunas partidas presupuestales para asumir algunos costos. En Bolivia tenemos una situación muy particular y es que si bien hay una
digamos, una concientización acerca de la importancia de hacer una gestión integral de riesgo. Esto básicamente se ha dado por los procesos de privatización que se han dado en el país. Entonces tenemos que en Bolivia, dentro de los contratos de concesión que se han dado en la mayoría de países, por ejemplo en La Paz, en algunas otras, nos hemos dado cuenta que en esos contratos específicos se ha pedido la obligación de desarrollar un plan de emergencias, de prevención de emergencias, y básicamente se han incluido unas tareas específicas que debe cumplir el operador. Tenemos, por ejemplo, que se solicita la evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas, la identificación de los elementos de riesgo y la priorización de medidas de mitigación de plan de emergencias y plan de contingencias. Entonces, en Bolivia, a diferencia de otros países, realmente ha sido como parte, digamos, del proceso de las concesiones en donde se ha garantizado que los prestadores puedan desarrollar estas tareas. En Nicaragua, un país, digamos, que ha sufrido mucho por el tema de los huracanes, tenemos que el ente regulador de Nicaragua ha desarrollado varias herramientas también para fortalecer el tema de la gestión del riesgo. Esas herramientas se han dado más por el desarrollo de buenas prácticas que por el reconocimiento explícito en tarifas. Entonces tenemos que el INA, el ente regulador de Nicaragua, ha desarrollado guías generales para desarrollar análisis de vulnerabilidad y planes de emergencia, guías técnicas para la reducción de la vulnerabilidad y guías técnicas para la mitigación de riesgos y abastecimiento durante emergencias. Entonces es de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores la adopción de estas guías. En el tema de acueductos rurales, realmente digamos que hay unas menores exigencias para esos acueductos y lo que sucede en este país es que el gobierno también está dispuesto a financiar el desarrollo, por ejemplo, de las mencionadas guías y a digamos, ayudar también con recursos importantes ante situaciones de desastre. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la gestión integral del riesgo? En primer lugar, yo pienso que hay que hacer un reconocimiento de algunos mensajes importantes que nos han quedado durante la jornada de hoy. En primer lugar, es el reconocimiento que la gestión integral del riesgo, una gestión que sea eficiente en los sistemas de acueducto y alcantarillado, implica reconocer tres elementos importantes. Primero, que se debe hacer un análisis que implica una responsabilidad compartida. Esta responsabilidad compartida significa que debemos reconocer que en el sector existen múltiples actores, no solamente los operadores de los servicios públicos, sino entidades territoriales, entidades del gobierno nacional, en algunos casos organismos no multilaterales, por ejemplo, que ayudan a la financiación de esta infraestructura, por lo cual la responsabilidad es integral. Y de alguna manera debemos garantizar que cuando se discutan lineamientos de política, que cuando estemos hablando, por ejemplo, de la adopción de incentivos, digamos, no olvidemos que se tiene que dar un manejo integral y que no corresponde a una única entidad, por ejemplo, digamos, de resolver esta situación. En segundo lugar, es necesario también establecer que se debe abordar el problema desde una perspectiva multisectorial. Yo pienso que con la presentación que hizo José Dir fue bastante claro, realmente el tema no se va a abarcar únicamente desde el análisis de cómo se provee el servicio de acueducto y alcantarillado, sino que implica muchos otros temas, implica un manejo, digamos, eficiente también del territorio, implica también el manejo de las cuencas ambientales, digamos, de una manera ordenada. Entonces, no podemos considerar que desde el sector de acueducto y alcantarillado vamos a solucionar todos los problemas y, digamos, todas las amenazas de riesgo que se tienen en el sector, sino que tenemos que tener una discusión también con agentes, digamos, de otros sectores. Entonces, aquí, digamos que para cualquier discusión que nosotros lleguemos a adelantar, es importante tener en cuenta esta visión. En tercer lugar, hay que partir del reconocimiento también que la fijación de tarifas artificialmente bajas en prestadores menores en zonas rurales no ha permitido lograr el equilibrio entre costos y gastos, entre costos e ingresos de la prestación del servicio, lo cual ha sido, digamos, también una causa fundamental para avanzar en el manejo de la gestión integral del riesgo. Ya lo mencionábamos anteriormente y es que es muy sencillo, digamos, solicitar que las empresas grandes, por ejemplo, implementen planes de emergencia, que cuenten con planes de contingencia, que puedan cumplir con toda la normatividad del sector. Pero cuando ya nos vamos a empresas medianas, empresas menores, nos vamos a dar cuenta que, digamos,
muchos factores de vulnerabilidad simplemente se podrían reducir si las empresas realmente aplicaran las tarifas realmente que les permiten cubrir esos costos. Entonces, realmente, pues hay que tener en cuenta ese análisis diferencial, porque si hay empresas que simplemente no están cubriendo los costos de operación básicos del servicio, pues va a ser muy difícil, digamos, que podamos llegar a garantizar una gestión integral del riesgo. Cuando nos preguntamos qué incentivar, es posible que nosotros analicemos el problema desde tres grandes áreas. El primero, el tema de la identificación de riesgos, porque básicamente tenemos que discutir cómo vamos a hacer esa evaluación y valoración de los riesgos y la vulnerabilidad, cómo se generan esos mapas de riesgo y cómo se generan el monitoreo del riesgo. Yo pienso que ha sido suficientemente claro en las exposiciones de hoy. El objetivo de este taller es de pasar digamos, de tener una, de ser muy pasivos realmente en este tema a generar tareas, a ser más proactivos y definitivamente pensar en qué es lo que le conviene más al sector. En el tema de mitigación de riesgos, como lo decía antes, cuando hablamos de planes de mitigación de riesgo estamos hablando de todos aquellos mecanismos que van a permitir que cuando sea una situación de desastre el impacto pueda ser menor. Básicamente tenemos que mirar si realmente todo el tema se concentra, por ejemplo, en inversiones de horas de mitigación y si realmente es importante también considerar aspectos de educación y capacitación. Yo pienso que hay un reconocimiento que en el sector las empresas grandes, digamos, están muy bien capacitadas, por ejemplo, para desarrollar esos planes de mitigación, pero que esa no es la situación que sucede en municipios menores y medianos. Entonces tenemos que mirar también, por ejemplo, cómo trabajamos temas de educación y capacitación. En el tema de transferencia de riesgos, pues esta transferencia adecuada, realmente la experiencia internacional nos muestra que realmente el tema de aseguramiento, creación de fondos de reaseguramiento, digamos que ha sido como la política que se ha implementado. Entonces, creo que vale la pena también discutir si realmente en el país podemos adelantar esa transferencia de riesgos, en qué medida el hecho de que algunos operadores no sean dueños de la totalidad de sus activos, por ejemplo, implicaría que pueden hacer ese tipo de aseguramiento o no. Entonces, aquí que estoy simplemente dejando unos temas para la mesa redonda. Realmente quisiera como que esto fuera un abrebocas para los temas que vamos a discutir posteriormente. En primer lugar, tenemos que partir también del reconocimiento de que si existen, o sea, si bien existen desarrollos normativos importantes, es importante fortalecer algunas disposiciones, por ejemplo, para delimitar y determinar cuáles son las responsabilidades entre las entidades territoriales y los prestadores de los servicios públicos. En la medida en que realmente sea fácil diferenciar qué actividades y qué tareas corresponden a una entidad o a otra, podemos garantizar que haya un menor manejo de los riesgos. En segundo lugar, tiene que haber digamos, una política clara en el tema de continuidad y calidad de la información de desastres. Nosotros digamos que tenemos en el país organismos que están muy bien fundamentados, por ejemplo, para generar esta información, pero algunas veces, digamos, hay una baja capacidad técnica del sector para recibir esa información, para accederla, y digamos que no todos estamos en la misma capacidad, por ejemplo, de recibir esa información, analizarla y promover actividades relacionadas con las mismas. Entonces, el tema de calidad y de continuidad en la información se constituye, digamos, también como en un desafío importante en el sector. Y finalmente, el tema está en la recuperación de las tarifas del servicio. Como ustedes conocen, dentro de la propuesta que presentó la Comisión de Regulación del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, dentro de la definición del componente del costo medio de inversiones, en el plan de obras e inversiones están especificados que se pueden incorporar subprogramas y programas de proyectos cuya meta, digamos, o cuyo objetivo sea la reducción de la gestión de riesgos. ¿Qué implica eso? Que dentro de los proyectos que se considera que se podrán definir en el plan de obras e inversiones regulado, el prestador podría incorporar ese tipo de riesgos. Actualmente, digamos, se está discutiendo la manera en que sea posible definir unos índices que permitan garantizar que esos proyectos que sean incorporados en el POI realmente tengan un impacto. Porque de alguna manera, como ustedes saben, uno de los principales lineamientos que tuvo este nuevo marco tarifario
fue garantizar que se hiciera una mejor planeación de las inversiones. Y cuando estamos hablando de planeación de inversiones, necesariamente tenemos que hablar de esas inversiones que están asociadas a la gestión de riesgos. Entonces, así como estamos hablando de inversiones que van a garantizar que haya una mejor capacidad, que haya una mejor, un mejor manejo de índice de pérdidas de agua, que haya una mejor atención a usuarios, el tema de la gestión de riesgos nosotros lo tenemos que tratar igualmente. Y tenemos que mirar en qué medida realmente digamos que tenemos de información disponible para medir el impacto de los proyectos sobre esa reducción de la vulnerabilidad. Entonces, hasta aquí mi presentación y espero que con algunos de estos temas podamos entonces iniciar la discusión que sigue.